Soy titular, además de la Liga contra la Corrupción y el Maltrato Público, de Un Mundo, Un Pueblo, y son organizaciones cívicas no alineadas. Hoy vamos a tratar un tema que se trata desde hace décadas y que la sociedad mundial viene sufriendo, que es la relación que existe entre el capitalismo y el financismo. Hace unos días, un juez de Nueva York lo que impulsó una denuncia, quiere decir, resolvió respecto a una denuncia y la Cámara le aceptó en Estados Unidos de que la República Argentina tenía que pagar 1.300 millones de dólares al contado a fondos buitres. Entonces vamos a ver dónde está la madre del borrego en esto que hace a economía, a capitalismo, a financismo. Yo soy el autor de Teoría de la Necesidad, el eficientismo social, una economía de todo y para todos. Es decir, que lo que voy a explicar calculo que va a ser muy fácilmente entendido por todos ustedes sin ningún tipo de problema. No hace falta ser un técnico en economía para poder entender de lo que voy a hablar. Nosotros tenemos un capitalismo de trabajo y producción. Este capitalismo, la definición de este capitalismo es que si uno trabaja y trabaja bien, puede ahorrar y del ahorro después puede invertir. No es que el capitalismo sea el único sistema económico que tuvimos o que tenemos. Hay muchos tipos de sistemas económicos, pero básicamente todo el mundo conoce lo que es el capitalismo. El capitalismo de trabajo y producción a lo largo de los años, y bien dicho por Karl Marx, tiene intrínsecamente un montón de deficiencias. Las deficiencias llevan a que muchos economistas hayan dicho que el capitalismo tiene que destruirse a sí mismo. Estamos en un momento de crisis mundial en donde el desarrollo se sigue produciendo, pero hay muchas cosas de las cuales una gran parte de la humanidad y muchas sociedades ya enteras y naciones enteras están dándose cuenta que con este tipo de economía no podemos ir a ningún lado. ¿Qué pasó? En forma simultánea con el trabajo de producción, en donde el capitalismo trabaja sobre bienes, sobre productos y sobre servicios, llamamos a los bienes todo aquello que la tierra produce. Llamamos productos todos aquellos bienes que surgen de la tierra y que son elaborados por la capacidad del hombre. Tenemos que entender de que estamos trabajando en un proceso creativo-productivo, es decir, donde el ser humano se impone por sobre la cosa es un proceso creativo. Donde la cosa se impone sobre el ser humano y se condiciona el ser humano a la cosa, es donde nosotros llamamos producción. Y después están los servicios. Todo lo que nosotros prestamos, está bien, a nuestros semejantes, a la tierra y a todo lo que producimos también, que está complementado con los servicios. Surgió a lo largo de los años algo que yo llamo financismo. El financismo es aquello que está siempre valuado en moneda. El dinero, la moneda, todos los productos alternativos que se producen a través del sistema financiero, empezó a perfeccionarse y fue cada vez alterando más la relación del capitalismo consigo mismo. Es decir, durante muchos años el financismo era simplemente la moneda que circulaba entre países en el comercio,
nacional, internacional, en la industria, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de los últimos 40, 50 años, el financismo fue tomando un estado de independencia tal que se empezó a llamar todo lo que producía el financismo como si fuera una industria. La industria de las finanzas. Y ahí se empezaron a producir productos financieros que empezaron a tener mucho y muy en cuenta estados muy grandes de especulación. La fórmula, habíamos dicho, del capitalismo era trabajo, ahorro e inversión. La fórmula del financismo es crédito. Una vez que uno tiene crédito es colocaciones financieras especulativas, en la mayor de los casos. Y esto produce un mayor o menor rendimiento financiero. Rendimiento financiero no es la ganancia que tienen las empresas, quiere decir, se puede traducir a rendimiento financiero la ganancia o la pérdida de una empresa. Pero básicamente la empresa, a través de la elaboración, de la extracción de bienes de la tierra, de la elaboración de productos o de prestar servicios, produce ganancias en una empresa que es de economía real. Nosotros estamos hablando ahora de que lo que tenemos que hacer es rescatar a la economía real de la economía especulativa. Entonces, se dan cuenta que una fórmula es muy distinta a otra fórmula, porque si una persona tiene capital, cuanto más capital tiene, no necesariamente económico, sino financiero, puede tener crédito. Cuando va, busca la mejor colocación financiera, que muchas veces y cada vez más es especulativa, entonces produce rendimientos financieros. Esto es lo que nosotros hablamos todo en dinero y el dinero por el dinero mismo. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Nosotros estamos diciendo que el capitalismo de trabajo y producción fue infectado por un sistema financiero que es un sistema de rendimientos que podemos separarlos o hay necesariamente que separarlo del capitalismo de trabajo y producción. ¿Para qué? Para ver que el cáncer del capitalismo es el financismo. Esto se puede conseguir en YouTube, está lleno de videos en donde, inclusive con animaciones, se habla sobre el desastre que existe en el mundo respecto al sistema financiero, la explotación que hacen los bancos, de la economía en general y todos los manejos especulativos. Así que hasta ahí cualquiera puede tomar toda la información que quiera si se quiere informar bien de qué es lo que está pasando en este mundo. Ahora, ¿cuál es la madre del borrego? ¿Dónde es que realmente el financismo invade al capitalismo de trabajo y producción, que ya se transformó en un capitalismo antropófago, en un capitalismo destructivo para toda la ecología y todo lo demás? Y donde el financismo jamás va a poder perder contra el capitalismo de trabajo y producción, o desde donde el capitalismo jamás le puede ganar al financismo. Y eso está relacionado con algo que es una novedad que está escrito en Teoría de la Necesidad, que es que el capitalismo de trabajo y producción, en los términos en que está, es decir, para nosotros resolver el problema del mundo, tenemos que saber concretamente que hay que separar lo que es capitalismo y lo que es el trabajo en una economía real de lo que es la especulación financiera o el manejo de las finanzas más allá de lo que debe ser. ¿Y dónde está este corazón del problema? En algo que los economistas en el mundo no lo plantean, que es que a pesar de que ustedes van a ver de que uno habla del tiempo, hay que comprender bien cómo funciona
el tiempo en el capitalismo y qué tipo de tiempo funciona en el financismo. El capitalismo de trabajo y producción funciona en el tiempo natural, real y sensible. ¿Qué es el tiempo natural? Es el tiempo que todos vivimos. ¿Qué es el tiempo real? El tiempo en donde las cosas crecen, se desarrollan y mueren, ¿está bien?, en su propio espacio de tiempo que hace a su propia esencia. Entonces, el tiempo real, acá podemos poner, nace, crece y muere. Todo en la economía real, funciona en tiempos de respeto del nacimiento, del crecimiento y de la muerte. Por eso el tiempo natural, real y sensible tiene dos expresiones que van de el aprovechamiento de uno más llegar al infinito y el otro elemento que es el que permite que el capitalismo, la economía real, funcione en tiempos en donde nace, crece y muere. Es decir, cualquiera de ustedes que va a la escuela y empieza a trabajar, tiene un tiempo de desarrollo del conocimiento que va adquiriendo y después se especializa en algo y lo aporta a la sociedad, aporta al capital de la humanidad, aporta al patrimonio de la humanidad en términos normales. Pero cuando la persona muere, tiene que venir otro niño a volver a aprender lo suyo, a volver a especializarse y a volver a aportar a la economía real. Ahora, ¿qué pasa? Esto, a pesar de tener la ventaja de 1 más infinito, yo tengo una semilla de un carozo de durazno, lo planto, lo cuido, tengo un árbol de duraznos, tengo 10.000 duraznos que los como y después los carozos los planto y ya tengo 10.000. Es decir, que la multiplicación, en tanto y en cuanto nosotros tengamos claro que tenemos que cuidar la semilla, que la riqueza de la economía real está en la semilla y la riqueza de la humanidad está en la semilla, y nosotros la cuidamos en vez de tirarla a la basura una vez que comimos el fruto, y la vamos multiplicando, esto puede llegar a una condición exponencial. Pero ¿qué pasa? Esta situación sabemos de que también llega a cero porque muere. Ahora, ¿cómo funciona el financismo? ¿Funciona dentro del mismo tiempo que el capitalismo de trabajo y producción, que la economía? No. El financismo funciona dentro del tiempo artificial, cronológico, en donde el financismo, al funcionar en el tiempo artificial, cronológico e ilusorio, se está planteando que cuando se engancha el financismo en el concepto del tiempo cronológico, este tiempo cronológico funciona 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. No para nunca. Nosotros dijimos de que para nosotros en la economía real funcionar de 1 a infinito, tenemos que tener una capacidad de atención de la semilla para que se multiplique en forma infinita. Pero también sabemos de que hay riesgos. Todos los riesgos lo corre la economía real y el capitalismo de trabajo y producción. Y todos, cuando uno entra con 1 centavo a funcionar en un préstamo financiero,
El préstamo financiero, si se capitaliza día a día, mes a mes o cada tanto, eso va acumulando de una manera en donde el capital que se invirtió crece en términos exponenciales a pesar de que no... ¿Por qué? Porque no descansa, porque no muere, porque siempre se puede trasladar a otros bienes, a otros elementos y seguir con la ilusión del financismo. ¿Por qué digo que es una ilusión? Porque nosotros dijimos que la semilla, si la cuidamos y la sembramos en un lugar donde puede germinar, nos va a producir un beneficio grande. Nosotros dijimos que la capacidad de la persona de crear cosas también desde cero se puede crear, como venimos creando en la humanidad todo el capital que tenemos y todo el patrimonio que tenemos de la humanidad. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde crece la moneda? La moneda crece en la ilusión que tiene la gente, en la codicia que tiene la gente, en la fantasía que tiene la gente de que le puede ganar al bien de la tierra, que puede ganarle al tiempo, ¿está bien? Y que puede ganarle a todos los elementos que si piensa de que le puede ganar, va y consigue créditos para poder especular con eso, con el tiempo, con la tierra y con lo que se le ocurra. Y esta especulación es la que lleva a rendimientos artificiales, pero que son reales en pesos, que son efectivos desde la economía financiera. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que jamás el sistema del capitalismo de trabajo y producción puede ganarle al financismo, porque el día que el financismo empieza a funcionar, donde uno saca un crédito, el crédito, pase lo que pase con el banquero, con el prestamista o con la persona que le dio a ustedes el dinero, si va a cobrar intereses, estos intereses van a seguir de manera exponencial creciendo. Mientras en este estado hay que tener una conciencia muy grande para multiplicar el capital y hay que tener una conciencia y hay que saber que esto nace, crece y muere en el proceso. Este problema de que en tanto y en cuanto el financismo siga produciendo sus beneficios en el tiempo artificial, ilusorio, cronológico, y nosotros en el capitalismo no nos quede otra que trabajar los bienes, los productos y los servicios en términos absolutamente del tiempo real, el tiempo sensible. ¿Qué es el tiempo sensible? El tiempo sensible, ¿por qué pongo sensible acá también? Pongo sensible ¿por qué? Porque cuando uno está contento con lo que hace, el tiempo pasa rápido. Si yo estoy en una fiesta y le estoy pasando bien, el tiempo vuela. Mientras que si yo estoy aburrido, trabajando en algo que no me gusta o activo en algo que no me gusta, el tiempo pasa muy lento. Entonces, ahí hay una relación con el tiempo real que es en qué estado de ánimo estoy yo respecto al entorno como para vivir el tiempo en términos sensibles. Esto está escrito en Teoría de la Necesidad. Vamos a poner algunas placas, para explicar, para darle los sitios y para darle toda la facilidad para que puedan buscar la información. Pero hasta aquí estamos hablando de capitalismo, financismo, el tiempo natural y el tiempo artificial que estamos viviendo. ¿Dónde es que tenemos que empezar a trabajar una nueva economía? Quiere decir, ¿de dónde viene la economía que se viene? Viene de Teoría de la Necesidad y viene del jalecismo. El jalecismo fue desarrollado por Agostino María Trucco y fue traído a la Argentina por Manetti Cusa, Nicolás Manetti Cusa.
nosotros planteamos en teoría la necesidad que el capitalismo tiene que tener límites máximos y mínimos en su utilización. ¿Qué significa esto? Que las necesidades básicas es el límite mínimo en el cual el capitalismo tiene que trabajar. Hasta que toda la humanidad no tenga la satisfacción de las 7 necesidades básicas plenamente establecidas, plenamente satisfechas, este es el límite mínimo sobre el cual el capitalismo tiene que trabajar. Y límites máximos de desarrollo son todos los que establece la cultura y la civilización que plantea el trabajo sobre el capitalismo. No estamos diciendo de hacer una revolución, estamos diciendo de hacer una reevolución sobre los sistemas que ya tenemos, capitalismo, de trabajo y producción. Ahora, ¿dónde funciona, dónde se mezcla esto con el jalecismo? El jalecismo nació con Agostino María Trucco en 1890. En esa época ya empezó a desarrollar el jalecismo y fue cultivando durante sus 40 años siguientes, fue cultivando a economistas de toda Europa, pero fue sistemáticamente aislado por el fascismo en Italia. Era un contador de Génova que planteó que podía establecerse entre los excedentes de producción y los faltantes y necesidades de capital, había un sistema que podía funcionar. ¿Quién tomó las ideas de Agostino María Trucco, que trajo Nicolás Manetti Cusa y que desarrolló en Europa sin éxito Giorgio Di Domenico? ¿Quién lo tomó? Lo tomó Keynes. Quiere decir, John Maynard Keynes tomó las ideas y las llevó a Bretton Woods para imponerlas como un sistema transparente de trabajo de del comercio internacional y de la moneda. Se los dejo para que ustedes entren en jalecismo en el sitio de web 1por1.org o en unmundounpueblo.org. Pero tienen toda la información, tienen los 2 tomos de teoría de la necesidad en ese sitio y tienen todos los 10 libros del jalecismo, de los cuales yo soy el cuidador de la obra de Trucco, porque la familia Manetti Cusa me entregó toda la obra de él para poder desarrollar la economía racional. Entonces, ¿qué pasa? Límites máximos y mínimos. ¿Dónde no hay que mezclar 2 sistemas que no se pueden mezclar? Que son democracia y capitalismo. La democracia es un sistema institucional y de gobierno y debe funcionar dentro de absolutas libertades para los individuos que son gobernados. Esto es lo que no está pasando en estas últimas décadas en el mundo. Nosotros estamos viviendo una democracia de representación no representativa en todo el mundo. Peor acá en la República Argentina, donde ni siquiera existe gobierno y hay simplemente administraciones de cajas públicas. Nosotros tenemos que separar lo que es una democracia de participación directa que estamos estableciendo en las comunas de Buenos Aires como primera jurisdicción y que queremos que vaya a las 2.742 municipalidades de todo el país. Y hay que separarlo del capitalismo. Al capitalismo hay que encajarlo, hay que meterlo dentro de límites máximos y mínimos. No puede el capitalismo funcionar en libertades absolutas, porque si funciona en libertad absoluta, produce sus peores efectos y la multiplicación del financismo que habíamos explicado antes rompe al capitalismo de trabajo y producción y lo transforma en un capitalismo salvaje, en un capitalismo explotador. Pero hay que separar lo que es financismo de lo que es capitalismo. Y por último, la necesidad es la madre de la acción. Toda persona que trabaja, toda persona que se activa, toda persona que crea,
necesita necesariamente comprender que la necesidad es la madre de la acción. Si no hay necesidad, no hay actividad, no hay acción. Nosotros tenemos que tener claro que en teoría de la necesidad, el concepto de la necesidad es la madre de la acción, es fundamental para buenas relaciones institucionales a través de una democracia de participación directa, en donde estamos involucrándolos a todos los ciudadanos para que empiecen a meterse en los gobiernos locales, en los gobiernos provinciales y en los gobiernos nacionales. Y además, estamos diciendo, ojo, porque los gobiernos deben establecer límites y máximos y mínimos en el capitalismo, hay que saber que hay que sacar al financismo de todo esto y como corolario vamos a decir lo siguiente. Un rey dijo, yo quiero un juego que sea entretenido. Y un sabio en Oriente hizo y desarrolló el ajedrez. Muy inteligente, al rey le gustó la idea, le gustó jugar al ajedrez y le dijo, bueno, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y dice, humildemente, el sabio dijo algo que muchos de nosotros ya conocemos. Yo solamente quiero 2 granos de trigo multiplicado por sí mismo y el resultado también multiplicado por sí mismo. Es decir, que una multiplicación geométrica, una sobre otra sobre otra. Los sabios, los que tenían los graneros del reino, llegaron hasta la 7ª multiplicación. Lo que significa que cuando el rey se enteró de que el sabio se iba simplemente pidiendo esto, se iba a quedar con la multiplicación de 64 casilleros del tablero de ajedrez, se iba a quedar por los evos de los evos, con todas las cosechas del reino, lo llamó y lo mató. Lo decapitó. Nosotros, en el mundo, para comprender que el mundo sea sano, para vivir dentro de un establecimiento, de un estado de control y racionalidad de los recursos que nos da la tierra, ¿está bien?, en bienes y todo esto, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que cortarle la cabeza definitivamente al financismo de explotación. Tenemos que cortarle la cabeza al sistema financiero. No más créditos extorsivos, no más especulación. Por eso les digo, y este mensaje, decidimos hacer este video para alertar a la comunidad internacional y darle los elementos al gobierno de la República Argentina para no pagar la deuda que exigen, que son de capitales de especulación, que llamamos capitales buitres. Quiere decir, hay que terminar con este abuso y creo de que les di los elementos como para elaborar alternativas para no pagar nunca más lo que el sabio quiso aprovecharse del rey y el rey le cortó la cabeza. Que el soberano pueda, soberano como cada uno de nosotros, pueda cortarle la cabeza al sistema financiero para rescatar al capitalismo de trabajo y producción. Gracias.